Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que están viendo este video. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las Biblias de estudio. Realmente necesitamos 5, 6, 7, varias Biblias de estudio para realizar un estudio bíblico. Realmente las Biblias de estudio son herramientas necesarias para la interpretación de las escrituras que nos brindan muchos recursos en un solo formato. Entre las herramientas para la interpretación bíblica es bueno tener una buena Biblia de estudio. Sin embargo, en el mercado existen múltiples Biblias de estudio. Hay Biblias de estudio que ni siquiera deberían de ser llamadas Biblias de estudio. Tenemos Biblias del arco iris que realmente lo único que hacen es colorearte por ti lo que es el versículo bíblico. Entonces voy a mostrarles 3 Biblias que yo utilizo para el estudio bíblico. No voy a estar mostrando 5, 6, 7 Biblias de estudio que en muchas ocasiones las Biblias de estudio contienen y tienen características similares. Hay Biblias de estudios temáticas, podemos decir Biblias de estudios temáticas. Por ejemplo, la Biblia de estudio escatológica, la Biblia de estudio del cristianismo antiguo, la Biblia de estudio del contexto cultural. Entonces, hay Biblias de estudio para todo tipo de intérprete bíblico. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando solamente de 3 Biblias de estudio que yo en lo personal utilizo. ¿Es necesario utilizar las Biblias de estudio? Las Biblias de estudio, como comenté, solamente son herramientas para la interpretación bíblica. Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos demasiados recursos, probablemente para comprar léxicos, para comprar diccionarios, para comprar libros especializados del contexto cultural, arqueológicas. Sin embargo, las Biblias de estudio nos proporcionan algunas herramientas que son muy buenas y a bajo costo. Entonces voy a estar mostrando 3 Biblias de estudio que yo en lo personal utilizo y que realmente solamente utilizo esas 3 Biblias de estudio que son las que yo recomiendo. A veces las editoriales están sacando múltiples Biblias de estudio, Biblia de estudio teológica, Biblia de estudio arqueológica, Biblia de estudio del ministro, Biblia de estudio del maestro cristiano. Entonces, de tantas Biblias de estudio que hay, muchas veces simplemente nos hacen gastar en algunos recursos que realmente en algunas ocasiones no son tan buenos esos recursos. Yo les estaré mostrando 3 recursos y les mostraré cómo las utilizo. Principalmente utilizo 3 y 3 que realmente puedo decir que tienen una información realmente basado en especialistas y basados en teólogos respetables. Y también me gusta mucho lo que es la historia bíblica y la teología histórica, y por lo tanto estas 3 Biblias de estudio que voy a presentar recogen lo que es la interpretación hermenéutica histórica desde los primeros siglos del cristianismo. Teólogos y cristianos contemporáneos, y al final la última Biblia que vamos a estar presentando es acerca de un teólogo moderno. Es importante tener el amplio panorama del intérprete bíblico. La primera Biblia que yo recomiendo y que en unos momentos vamos a estar hablando un poco más acerca de esto, la Biblia de estudio patrística de editorial CRIE, que contiene interpretaciones de los primeros cristianos del siglo I al siglo VI. Tiene notas exegéticas, notas culturales, notas filológicas, notas doctrinales
y también tiene artículos especializados para poder darnos un panorama de cómo era el cristianismo en la antigüedad. Biblia de estudio patrística. Posteriormente yo recomiendo la Biblia de estudio de Matthew Henry, ampliada con relevantes autores evangélicos de todos los tiempos. He escuchado en algunos foros acerca de del comentario bíblico Matthew Henry, que si es un comentario académico. Realmente la Biblia de estudio Matthew Henry es un comentario devocional. Sin embargo, lo que hizo Editorial CRIE es traer lo más importante o lo más impactante de los comentarios de Matthew Henry y colocar teólogos actuales y de esa forma poder tener una Biblia de estudio realmente condensada, tanto del conocimiento de Matthew Henry como de teólogos contemporáneos. Y como dice la presentación de la Biblia de estudio, ampliada con relevantes autores evangélicos de todos los tiempos. Mi consejo es esta: si estás indeciso en comprar el comentario entero de Matthew Henry y la Biblia de estudio Matthew Henry, yo te recomiendo la Biblia de estudio Matthew Henry porque contiene también notas de teólogos contemporáneos de todos los tiempos y amplía lo que es el uso de los comentarios Matthew Henry en esta época del siglo XXI. No es un comentario no es un comentario académico el comentario Matthew Henry, sino que es un comentario devocional. Y lo devocional en muchas ocasiones nunca pasa de moda. Y al final, esta Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio de John MacArthur, del pastor y teólogo John MacArthur, es una Biblia de estudio teológica. Las notas de estudio de John MacArthur tienen la capacidad de enseñar de forma pastoral, pero el hecho de que enseñe de forma pastoral no le quita el rigor académico y el rigor teológico en esta obra. Además, tiene varios recursos que nos pueden ayudar en nuestro estudio bíblico. Entonces, estos son los 3 libros que vamos a comentar el día de hoy. La primera que vamos a ver es la Biblia de estudio patrística. Cuando voy a hacer un estudio acerca de un pasaje bíblico, utilizo estas 3 Biblias de estudio debido a que me muestran un panorama complejo de la historia de la interpretación bíblica. ¿Qué pensaban los cristianos de la época del siglo I al siglo VI? Posteriormente, en el desarrollo hermenéutico, ¿qué pensaban los cristianos del siglo XVIII hasta el siglo XX? O incluso hasta el siglo XXI. Y posteriormente, ¿qué es lo que piensa un cristiano moderno o contemporáneo de nuestra época, que es John MacArthur? Entonces, tener estas 3 Biblias de estudio nos presenta un panorama general de lo que es toda la historia de la interpretación hermenéutica del estudio bíblico. Vamos a presentar lo que es la Biblia de estudio patrística. Aquí tenemos lo que es la Biblia de estudio patrística. Es la Biblia de estudio de los primeros cristianos del siglo I
al siglo VI, la sabiduría del cristianismo antiguo. Tenemos las primeras páginas, aquí tenemos la portada, Biblia de estudio patrística. Esta Biblia de estudio patrística, la versión que utiliza es la versión Reina Valera 60. Tenemos unos prólogos hablando acerca de la importancia de lo que es la interpretación bíblica de los primeros cristianos. Tenemos también un prefacio de lo que es la Biblia Reina Valera 77, que es una actualización con los últimos descubrimientos de los estudios de crítica textual. Tenemos la primera página del Antiguo Testamento. Tenemos lo que es el libro de Génesis. Quiero que vean, tenemos diferentes tipos de notas. Y esto es muy bueno, la clasificación de notas de Editorial CRIE. Aquí tenemos una nota teológica, tenemos una nota filológica y quiero que vean los comentarios que realmente son profundos. Aquí tenemos una parte del texto bíblico y todo esto son acerca de los comentarios de los padres de la iglesia. Esta Biblia de estudio me parece muy interesante porque contiene artículos, tiene más de 70 artículos y contiene biografías de los primeros cristianos. Quiero que vean que tiene artículos especiales. Quiero que vean y le pueden dar pausa al video y puedan ver qué artículos maneja esta Biblia de estudio. Tiene más de 50 artículos acerca del cristianismo antiguo. Vamos a estar pasándolo. Quiero que vean que los artículos son extensos. Entonces, lo que nos ofrece esta Biblia de estudio es el conocimiento y la interpretación del cristianismo antiguo. Contiene más de 12,000 notas de estudio de los comentarios de los padres de la iglesia, artículos especiales de los temas más relevantes, sobre la iglesia cristiana antigua. Contiene biografías de padres de la iglesia, glosario de términos importantes, credos antiguos, palabras de Jesús en rojo, clasificación de las notas en 7 tipos. Contiene una clasificación de notas en notas proféticas, notas contextuales, notas doctrinales, devocionales, filológicas, exegéticas y teológicas. Me parece muy acertado esta clasificación de notas de Editorial CRIE. La segunda Biblia de estudio que yo manejo, después de haber comentado, después de haber revisado lo que es el pensamiento de los primeros cristianos, me gusta revisar los comentarios de la Biblia Matthew Henry, recordando que son no solamente notas de Matthew Henry, sino que contiene notas de relevantes autores evangélicos de todos los tiempos. Tenemos la primera página, tenemos lo que es el índice, tenemos un pequeño prólogo,
Y tenemos la explicación de las notas. Y esto es algo que otras Biblias de estudios no tienen. Las notas filológicas, notas históricos contextuales, notas doctrinales, notas exegéticas devocionales. Las notas filológicas son notas que tratan de hablar acerca de las palabras en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. Las notas contextuales nos hablan del contexto histórico en el que está abordando nuestro texto bíblico. Las notas doctrinales nos hablan de aquellos puntos de doctrina y las notas exegético-devocionales, recordando de que la Biblia de estudio Matthew Henry se basa también en los comentarios de Matthew Henry, que por lo general es un comentario devocional. Maneja lo que es la versión Reina Valera 77, que es la versión oficial de la casa editorial de CRIE. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que la Biblia de estudio del cristianismo antiguo no contiene lo que son las introducciones. Para leer las introducciones y tener un aspecto general de lo que me está hablando, lo que es cada libro de la Biblia, me voy a la Biblia de estudio Matthew Henry o me voy a la Biblia de estudio MacArthur, que nos traen una introducción a los libros bíblicos. Quiero que vean que trae algunos recuadros y esto nos ayuda bastante en nuestro estudio bíblico. Como ven, quiero que vean, en la parte superior están lo que son el texto bíblico. En la parte inferior se encuentran las notas. Tenemos notas filológicas, notas doctrinales, y filológicas. Tenemos tablas, tenemos más tablas. Me gusta mucho la Biblia de estudio Matthew Henry, ya que utiliza varias tablas, gráficos. ¿Y de dónde sacó esta información la editorial CRIE? Lo saca principalmente de su diccionario bíblico. Tenemos más tablas, tenemos mapas y tenemos grandes cantidades de información. Y esto es algo que a mí me parece muy bueno de la editorial CRIE. En muchas ocasiones no tenemos tal vez recursos para poder obtener lo que son libros especializados, y editorial CRIE maneja en sus Biblias de estudio los llamados excursos. En la Biblia de estudio patrística tiene los excursos o los artículos especiales hasta el final de la Biblia de estudio. Sin embargo, la Biblia de estudio Matthew Henry tiene en todo el Antiguo Testamento algunos artículos especiales. Aquí tenemos acerca del carácter de la historia patriarcal, un artículo que es muy largo. Tenemos mapas. Realmente esta Biblia de estudio es muy buena. Tenemos más estudios especializados. Tenemos un estudio acerca del ángel de Jehová. Vemos todo esto es parte del excurso. Tenemos varios excursos. Entonces, quiero que vean. Esta es la Biblia de estudio que yo utilizo en mi estudio bíblico. Disculpen si está marcado, es porque yo realmente lo utilizo, no solo lo almaceno. Aquí tenemos otro excurso y así vamos encontrando varios excursos. Realmente estos excursos
son artículos especiales. Tenemos aquí otro recuadro. En toda la Biblia de estudio vamos a tener estos tipos de gráficos e imágenes sacados de la enciclopedia ilustrada de Editorial CRIE. No solamente te estás comprando una Biblia de estudio, te estás comprando también algunos artículos especiales que vienen en libros especializados de la propia casa editorial de CRIE. Tenemos más gráficos. Entonces, a grandes rasgos, esta es la Biblia de estudio Matthew Henry. Como dice Matthew Henry, Biblia de estudio, más de 50,000 referencias, diseño innovador, infografías, más de 15,000 notas de estudio, bosquejos, mapas. Aquí tenemos la Biblia de estudio. Contiene notas filológicas, históricas, doctrinales, exegéticas y devocionales. No solamente contiene notas de Matthew Henry, sino de varios eruditos, teólogos y académicos. Y por último, después de utilizar lo que es la Biblia de estudio patrística, después de utilizar lo que es la teología contemporánea, trato de utilizar esta Biblia de estudio del teólogo MacArthur, que realmente es buena. Yo sé de que hay ciertas cosas polémicas en MacArthur. Sin embargo, esta Biblia de estudio ya tiene, me parece, más de 10 años en el mercado y es realmente condensada su información importante. Esta es la que yo utilizo, como ven. Nosotros la utilizamos, no solamente la almacenamos. Esta es la primera página. El contenido tiene algunos artículos especiales. Aquí está el índice. Tenemos un índice y tablas y mapas, introducción a la Biblia. Tenemos un artículo, cómo obtuvimos la Biblia. Tenemos un artículo, cómo estudiar la Biblia con el método inductivo. Tenemos la introducción en edición español de la Reina. Esta sí es la Reina Valera 1960, que es la versión que más se utiliza de este lado de Latinoamérica o de habla hispana. Tenemos también los libros de la Biblia, el proceso de la revelación. En apéndices, esta Biblia es muy buena, tiene un índice temático. A la hora de elaborar nuestros sermones, podemos irnos al índice temático. Tenemos Lea la Biblia en un año, características de la verdadera fe salvadora, estudio panorámico de teología, tablas de peso, medidas y monedas y mapas a color. Quiero que vean todas estas tablas y mapas que maneja la Biblia de estudio. Tiene amplias introducciones. Esta es una introducción de la Biblia, es un artículo especial. Quiero que vean qué amplia es. Tenemos una nota especial de MacArthur. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? Quiero que vean también que contiene tablas, que esto nos ayuda muchísimo en nuestro estudio bíblico de la misma manera. ¿Cómo estudiar la Biblia? Si nosotros tenemos una poca instrucción en lo que es la interpretación bíblica, el doctor John MacArthur nos da un estudio acerca de cómo abordar el texto bíblico. Quiero que vean que es amplio. Tenemos una introducción a la edición española. Tenemos la reina de las versiones en español. Quiero que vean qué amplia son estos artículos. Este es el progreso de la revelación.
es cómo se fueron recibiendo todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, colocado por épocas o años que supuestamente tienen estos libros. Tiene amplias notas. Tenemos una introducción a los profetas. No sé si se están dando cuenta, pero con este tipo de características de estas Biblias de estudio nos ofrecen demasiada información que en muchas ocasiones no tendríamos que comprar otros recursos. Quiero que vean, tenemos una introducción al libro del Génesis, nos aborda el título, autor y fecha, contexto histórico, temas históricos y teológicos, nos da un panorama, hasta nos habla acerca de retos de interpretación, nos aborda los conflictos interpretativos de lo que es algunos aspectos de la Biblia. Tenemos bosquejos y esto nos ayuda a aquellos que preparamos sermones bíblicos. La parte superior, como siempre, es lo que es el texto bíblico. La parte inferior son las notas del doctor MacArthur. Y aquí, como ven, hay unas notas mías. Quiero que vean, los comentarios son muy buenos. Los comentarios son teológicos. Son los comentarios teológicos y pastorales del doctor MacArthur. Tenemos recuadros. Tenemos más recuadros. Todo esto, a mí me fascina lo que son las ilustraciones, los recuadros, los mapas. Todo esto nos ayuda a nuestro estudio bíblico. A grandes rasgos, esta es la Biblia de estudio MacArthur. Nos vamos al Nuevo Testamento. Este es Mateo, nos trae también mapas. Y esto es muy bueno en una Biblia de estudio. Principalmente las notas. Quiero que vean el amplio contenido de las notas. Tenemos lo que son las presentaciones o introducciones. Quiero que vean acá. Tenemos un recuadro acerca de los milagros de Jesús y esto nos ayuda para los que preparamos sermones bíblicos. Ver representado lo que es los sermones. Tenemos acá el plano del templo de Herodes. Entonces, en el transcurso de toda la Biblia de estudio, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, vamos a encontrar diversos artículos y diversos recuadros y diversos mapas, mujeres del Nuevo Testamento. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es la Biblia de estudio MacArthur. Entonces le dimos una pequeña repasada a algunos aspectos de la Biblia de estudio. Estas son las 3 Biblias que yo recomiendo. No es necesario tener 5, 6, 10 Biblias de estudio. Yo solamente recomiendo estas 3. Si tienes la posibilidad de adquirir varias Biblias de estudio, sería bueno tenerlas, pero si tú quieres realmente Biblias de estudio de gran calidad y con realmente información adecuada, recordemos que nunca vamos a estar de acuerdo en todo lo que encontremos de la Biblia de estudio MacArthur, tampoco de la Biblia de estudio Matthew Henry y probablemente de la Biblia de estudio patrística. Sin embargo, nos da un panorama
de lo que es la interpretación hermenéutica e histórica de la Biblia, desde los padres de la Iglesia, la Biblia de estudio patrística, teólogos del siglo I al siglo VI. Posteriormente, conocer qué decían los teólogos del siglo XVIII al siglo XXI. Recordemos de que esta Biblia de estudio no solamente contiene lo que son notas de Matthew Henry, sino que también contiene notas de todos los teólogos relevantes de todos los tiempos, probados y aprobados a través del tiempo. Son más de 300 teólogos, me parece, que comentan esta Biblia de estudio. Vamos a encontrar también notas de Calvino, notas de Lutero, de algunos padres de la iglesia. Entonces, es bueno conocer toda esa tradición histórica, hermenéutica e interpretativa de la Biblia. Consultamos la Biblia de estudio Matthew Henry. Y al final de mi estudio consulto la Biblia de estudio MacArthur, ya que es una Biblia de estudio con un rigor teológico, a pesar de que MacArthur es cesacionista. También MacArthur me parece que maneja la teología reformada. Realmente a mí me gusta la teología reformada. Y para los que no les gusta, es bueno también conocer cuál es la perspectiva acerca de la teología reformada. La Biblia de estudio MacArthur es una Biblia de estudio seria. Los comentarios son realmente buenos. Principalmente las del Nuevo Testamento. Realmente él tiene un comentario, me parece, de varios tomos acerca del Nuevo Testamento. Recordemos de que John MacArthur es un pastor y es un teólogo, y por lo tanto tiene la facilidad de poder enseñar y explicar cosas complejas. Entonces, este es la tercera Biblia de estudio que presentamos y que recomendamos. Si ustedes tienen ganas de obtener estas y comprarlas, yo recomiendo solamente estos tres recursos. A veces queremos comprar. Sin embargo, no sabemos realmente si las vamos a utilizar. Estas tres Biblias de estudio que presenté realmente son muy buenas y recorren lo que es la interpretación hermenéutica y bíblica e histórica de las escrituras. Nos vemos en otra ocasión. Espero les haya servido estas recomendaciones de estas Biblias de estudio.